A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Noticiero Telesucesos, edición de este martes 25 de enero del 2022. Recuerden que este noticiero llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Usted está buscando un lugar ideal para su niño, donde se dé la mejor experiencia en conocimientos y en diversión. Preescolar El Parque es la solución. Comuníquese al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. En todas las culturas es posible que los niños prodigio pasen por esta vida sin pena ni gloria, porque los adultos no han sido capaces de descubrirlos. Por suerte, han existido pequeños gigantes con padres sensibles que supieron de su inteligencia y la pudieron potenciar. Uno de aquellos niños prodigio era el 14º hijo de una familia irlandesa, cuya gran alegría y riqueza eran los libros sobre ciencia. Era tal la inteligencia de este pequeño, llamado Robert Boyle, que a los 8 años ya era estudiante de secundaria en Eton, uno de los más prestigiosos y exigentes colegios ingleses de secundaria de todos los tiempos. Cuando apenas tenía 11 años, Boyle ya recorría toda Europa, buscando nuevos conocimientos sobre física, astronomía y química. Y antes de cumplir los 14 se encontraba en Florencia, estudiando los ensayos y los cálculos matemáticos de Galileo Galilei, muerto un año antes. Al regresar a Inglaterra, Boyle creó los Colegios Invisibles, que era un grupo de científicos que preconizaban una nueva, única y absoluta verdad cuando decían: la ciencia y solo la ciencia es la única filosofía. A Robert Boyle, niño prodigio, el mundo le debe estudios sobre los gases de la atmósfera y sobre evaporación de fluidos, la máquina neumática y la constitución de la materia. Alguien decía que una muestra de la incapacidad humana es estar frente a la grandeza humana y no descubrirla. Pero los padres de Robert Boyle fueron grandes cuando descubrieron la grandeza de su pequeño hijo, que estaba naciendo un día como hoy, 25 de enero de 1527. Y nacía para bien de la ciencia y la inteligencia. Las principales noticias del día. Titulares. Tanya Varela deja de ser comandante de la policía. Así será el regreso a clases presenciales voluntarias en Quito. Guillermo Lasso veta proyecto de ley para evitar cobros indebidos. El IES ahora permitirá validar certificados médicos de hasta 30 días de reposo desde su página web. También tendremos novedades legales, recordatorio de obligaciones que deberán cumplirse hasta el 31 de enero de 2022. En el segmento de opinión, año 2022, incremento humillante de las pensiones jubilares. En política internacional, creciente tensión. Los editoriales serán de Monseñor Julio Parrilla, Mirar de Frente. Ramiro Ruiz, Los Maestros. Ruth Hidalgo, Quito, Soñar no cuesta nada. Vicente Albornoz, créditos al 1%. El plop de la noticia. Noticias del día. Tanya Varela deja de ser comandante de la policía. El presidente de la República, Guillermo Lasso, agradeció los servicios de Tanya Varela como comandante de la Policía Nacional del Ecuador. El anuncio lo hizo la tarde de este domingo 23 de enero de 2022. El primer mandatario se reunió con autoridades de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la Gobernación y con la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. Como resultado de esta reunión, la tarde de este domingo se hicieron varios anuncios, entre ellos el traslado a Guayaquil del viceministro de Gobierno Max Campos. Además, la asignación de recursos para el equipamiento de la policía y la salida de Tanya Varela como comandante general de la institución policial. Además, se anunció que el cargo ahora lo ocupará el general Carlos Fernando Cabrera. Lasso señaló que lo que ocurre en Guayaquil actualmente es una disputa de bandas que han visto limitado su accionar y se debe, según el presidente,
a las incautaciones de droga que se han hecho en el 2021 y en lo que va de este 2022. Varela estuvo al frente de la institución policial desde el 22 de marzo de 2021 y fue la primera mujer en llegar a ser jefe de Estado Mayor de la institución policial. Junto a 3 compañeros creó el Departamento de Violencia Intrafamiliar, fue directora de la Escuela Superior de la Policía, entre otras funciones. Así será el regreso a clases presenciales voluntarias en la ciudad de Quito. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional recategorizó el semáforo epidemiológico en Quito, que pasó de rojo a amarillo. Esto significa que los aforos en establecimientos y transporte público aumentan. La medida se da debido a que, según el Ministerio de Salud, hay una reducción de contagios del COVID-19. En el sistema educativo, desde este lunes 24 de enero de 2022, los planteles educativos de la capital que tienen aprobado su Plan Institucional de Continuidad Educativa, PICE, retornan a clases presenciales voluntarias y depende de cada padre de familia bajo el parámetro de asistencia presencial voluntaria con aforo máximo de 2.25 metros por persona en todos los grados y en todos los cursos. Pueden dividir a los estudiantes por grupos o por horarios diferenciados. Guillermo Lasso veta proyecto de ley para evitar los cobros indebidos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, vetó parcialmente el proyecto de ley para defender los derechos de los clientes del sistema financiero nacional y evitar cobros indebidos y servicios no solicitados, que proponía, por ejemplo, la posibilidad de acumular el saldo sin usar en planes telefónicos de celular y los megas. En el proyecto también se ofrecía que las llamadas para cobranzas solo se podían realizar de lunes a viernes de 7 a 20 horas. Sin embargo, Lasso amplió este plazo de 7 a 22 horas, incluidos los sábados. Hasta el momento la presidencia no se ha pronunciado, mientras que los asambleístas podrían analizar los artículos vetados en las próximas semanas. El IES ahora permitirá validar certificados médicos de hasta 30 días de reposo desde su página web. Desde este lunes 24 de enero de 2022, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, habilitó una opción en su portal web para validar certificados médicos de 1 hasta 30 días de reposo y así evitar aglomeraciones en las unidades médicas y los contagios por COVID-19. Hasta ahora solo se podían validar vía online estos certificados cuando el reposo era de hasta 3 días. Con el rebrote de contagios de COVID-19 a causa de la variante Omicron, varias empresas volvieron al teletrabajo y reportaron parte de su nómina contagiada, y con los permisos de hasta por 15 días. Por esta razón, aumentaron los trámites que en estos casos debían ser presenciales. Ante esta situación se habilita esta nueva opción para los permisos de hasta 30 días de reposo. La validación se puede realizar hasta 8 días después de haberse terminado el reposo médico. Para que los trabajadores puedan hacer esta validación sin complicaciones, es obligación que los empleadores mantengan sus datos y su correo electrónico actualizados. Así, el IES hace un llamado a optar por los trámites en línea para evitar la proliferación del virus. Los afiliados al Seguro Social que se ausenten del trabajo más de 3 días reciben un subsidio por enfermedad del 4º día hasta los 70 días. El IES paga el 75% del promedio de los 3 últimos sueldos antes del inicio de la dolencia y el 25% restante del sueldo le corresponde cancelar al empleador. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Novedades legales. Recordatorio. Obligaciones que deberán cumplirse hasta el 31 de enero del 2022. Recordamos que hasta finalizar el mes de enero deberán cumplirse las siguientes obligaciones. Proyección de gastos personales del 2022. En el mes de enero, los trabajadores en relación de dependencia deberán presentar a sus empleadores la proyección de gastos personales aplicable para el año 2022. Recordamos que el Servicio de Rentas Internas, SRI, recientemente habilitó el formulario para el efecto. Igualmente, recordamos a los empleadores que la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19 creó un nuevo esquema de rebaja del impuesto a la renta causado por gastos personales para personas naturales.
En consecuencia, el SRI, mediante circular número NAC-DGER CGC 21-00007, aclaró ciertos aspectos que los empleadores deberán considerar para efectuar las retenciones a sus colaboradores en función de las reformas sobre gastos personales. Presentación de la información y documentación prevista en los artículos 131 y 263 de la Ley de Compañías. Recordamos que las sociedades obligadas a reportar la nómina de sus socios o accionistas extranjeros de conformidad con los artículos 131 y 263 de la Ley de Compañías deberán hacerlo hasta el 31 de enero del 2022. En caso de que la sociedad no hubiera recibido la documentación mencionada en el literal H del artículo 115 del artículo innumerado a continuación del artículo 221 de la Ley de Compañías por parte de sus socios o accionistas, la obligación deberá satisfacerse dentro de los 5 primeros días del mes de febrero con indicación de los socios o accionistas remisos. Este fue el segmento legal con el auspicio del estudio jurídico Naranjo, Martínez y Subía. Cuidados en tiempo de COVID. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Telesalud. El día de hoy vamos a conocer cómo se realiza el diagnóstico de la enfermedad denominada COVID-19. El diagnóstico se realiza con una muy buena historia clínica, en donde el médico investiga los antecedentes de contactos con personas potencialmente contagiantes, la procedencia de zonas pandémicas de importancia, sus antecedentes personales, especialmente si presenta comorbilidades, como patologías en vías respiratorias superiores o inferiores, patologías cardíacas, hipertensión arterial, enfermedades renales, metabólicas, crónicas o catastróficas. Luego se investigan los signos y síntomas motivos de la consulta. Los principales signos y síntomas de sospecha de COVID-19 son variables y van desde la etapa asintomática hasta presentar fiebre mayor de 38 grados, tos seca, frecuente e intensa, aunque puede también ser productiva, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular, falta de olfato y del gusto, signos gastrointestinales o signos de neumonía. Ante cualquier síntoma, debe consultar a su médico para descartar o confirmar la sospecha diagnóstica. Para el efecto, se solicitarán exámenes de laboratorio y el examen específico para COVID-19, que es el hisopado nasofaringio para PCR. Acompáñenos en el próximo programa con un nuevo suceso relacionado con el coronavirus, aquí en su canal 29 Telesucesos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Saludos cordiales, amigas y amigos. La opinión de este noticiero es año 2022, incremento humillante de las pensiones jubilares. Vamos a desplegar en pantalla realmente esto que es denigrante, ¿no? Miren ustedes allí, el cuadro está. Alicia va a tener un incremento mensual de este año, en este año, un incremento mensual, Alicia de 45 centavos de dólar. Giovanna, un incremento mensual de la pensión jubilar de 61 centavos. Manuel, de 48 centavos el incremento de la pensión jubilar para este año. Mario, 83 centavos de incremento de la pensión jubilar. Eduardo, 1,4 centavos, $1.04. Pablo, $1.45. Alberto, $2.78. Hernán, $1.54. Catalina, $2.50. José, $4.36. Francisco, $1.64. Marco, $1.24. Lola, 77 centavos de incremento mensual. Y Fabiola, $1 de incremento mensual. Según nuestra tabla, 45 centavos de dólar es el incremento para las personas jubiladas. Es una ofensa, es denigrante, es humillante, es un escándalo lo que ha hecho el Seguro Social para este año, ¿no? Luego hay un segundo cuadro que en cambio tiene que ver, ahí está un cuadro donde están, aquí está, esta es la causa, este es el motivo
del desbarajuste, del desastre del manejo del seguro social en el ámbito institucional y también financiero. Miren ustedes que ahí hay una deuda acumulada desde en el caso en el primer rectángulo del cuadro, decimos que hay una deuda del 40% que no ha transferido el Estado, a pesar de que está obligado por ley. El gobierno nacional no lo ha transferido a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Es una deuda acumulada desde el año 2012, deuda que tiene que ver con el 40% para pagar las pensiones del seguro, de los jubilados del Seguro Social Obligatorio, riesgos del trabajo y del Seguro Social Campesino. 3.191 millones de dólares debe el Estado, deuda acumulada desde el año 2012. En el segundo rectángulo del cuadro están deudas de salud acumuladas desde el año 2006 por atenciones médicas a los jubilados, jefas de hogar, personas que sufren discapacidades y enfermedades catastróficas, 4.397 millones de dólares. Es esa deuda acumulada desde el año 2006. Luego hay una deuda por la no devolución del IVA de 200 millones de dólares y hay una deuda del seguro de desempleo de 5.3 millones de dólares. Total deuda acumulada desde el año 2006 en salud y desde el año 2002 por el 40% de 8.175 millones de dólares. Ese es el cuadro. Salgamos del cuadro, queridos amigos del máster. Mire, esto es gravísimo. El haber sacado 8.175 millones de dólares del Fondo de Pensiones y del Fondo de Salud. En el caso del Fondo de Salud, vuelvo a repetir, desde el año 2006 al 30 de septiembre del año 2021, es una deuda que está por los 4.300 millones de dólares. Y en el caso del Fondo de Pensiones, desde el año 2012 al 30 de septiembre de 2021, una deuda que está sobre los 3.000 millones de dólares. ¿Sí? Como digo, es una deuda de 8.175 millones de dólares, que el Estado no la reconoce, y no la reconoce para que no crezca, para que no le infle el déficit fiscal. Para eso es. Esto es toda una estrategia del gobierno, y la dilata, conforma comisiones. Viene un gobierno, conforma dos o tres o cuatro comisiones. Esas comisiones se van los ministros de Economía y Finanzas, se va el gobierno y ahí queda la deuda. Viene otro gobierno y hace lo mismo. Conforma comisiones interinstitucionales entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Seguro Social. Hay veces que son, como digo, dos o tres o cuatro comisiones. Esas comisiones no llegan a nada y se terminan yendo, dejan un trabajo a medias. Se va el ministro de Economía y Finanzas, se van las autoridades del Seguro Social Obligatorio, se va el gobierno y no pagan la deuda. Entonces, estos 8.175 millones de dólares es prácticamente un daño material, un enorme perjuicio económico, un daño emergente, un lucro cesante. ¿Por qué? Porque si el Estado hubiese pagado los 8.175 millones de dólares, el Seguro Social no hubiera tomado la plata de los trabajadores que están ahorrados en el fondo de pensiones, no hubiese tomado el dinero de los fondos de salud para atender prestaciones de personas que no son afiliadas al Seguro Social o para atender prestaciones de seguros especiales que requieren del subsidio estatal. No lo hubiera tomado. Y entonces al haber hecho uso, al haber descapitalizado el fondo de pensiones con 8.175 millones de dólares, hay dos efectos gravísimos, ¿no? Hay un daño emergente. ¿Por qué hay un daño emergente? Porque si estuvieran los 8.175 millones de dólares en el fondo de pensiones, estuvieran generando rendimiento financiero, se obtendría ingresos y ganancias por las tasas de interés, por esas inversiones que se hacen. Entonces se incrementaría el fondo de pensiones y se incrementarían sus ganancias, ¿no? Se incrementaría su rendimiento. Entonces eso no se da, hay un daño emergente. También hay un lucro cesante, porque al verlo descapitalizado, los 8.175 millones de dólares se va reduciendo año tras año el fondo de pensiones. Y como dice el señor presidente del Consejo Directivo actual, solo ya le quedan 5.300 millones de dólares y al rato nos dirán que no hay fondos, que no hay dinero. Eso no lo vamos a permitir porque eso sería una estafa. Así se han manejado los recursos del Seguro Social Obligatorio. Queridas amigas, queridos amigos, especialmente del Seguro Social Obligatorio, afiliados activos y afiliados pasivos, ¿no? Realmente gravísimo. Entonces ahí se explica
¿Por qué entonces definieron un pago de pensión jubilar? Un incremento de pensión jubilar para este año a los jubilados en algunos casos de 30 centavos de dólar al mes, en otros de 35 centavos de dólares al mes, en otros de 45 centavos de dólar al mes, otros en $1 al mes, hay otros en $2 al mes y hay otros en $4 al mes. Eso es el incremento de la pensión jubilar. Es ofensivo, es denigrante, es humillante para las personas que aportaron su dinero, al seguro social obligatorio, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que aportaron una buena parte de su salario. En el sector privado el trabajador aporta el 9,45% de su salario, el empleador el 11,15%, ¿no? Al final, todos esos recursos son del afiliado, que son para cubrir las prestaciones de salud y el pago de la pensión jubilar. En el caso del sector público es a la inversa, el trabajador aporta mensualmente el 11,15% de la pensión jubilar, el empleador aporta el 9,45%, ¿ya? Eso se hace un 20,6% en ambos casos, tanto en el sector privado como en el sector público, y esta es plata del trabajador, 20,6% de la remuneración mensual. Y entonces el trabajador no va a aceptar, el afiliado no va a aceptar que le digan, no, ya no hay plata para el fondo de pensiones, ya no hay plata para el fondo de salud. Señores del gobierno, ustedes han manejado el seguro social. Me refiero al gobierno en sentido general, porque el seguro social obligatorio se puso en vigencia en el Ecuador en el año 2023 a raíz de que se puso en vigencia la ley de jubilación. Desde allí viene, es decir, está prácticamente en manos de los gobiernos los 29 años. Ya prácticamente en el año 2003 son un siglo en manos de los gobiernos de turno el seguro social, que lo han politizado, que lo han utilizado como botín político. Queridas amigas, queridos amigos, tenemos que seguir trabajando para evitar la quiebra del seguro social e impulsar una reforma bajo iniciativa popular normativa que nosotros ya le hemos presentado en el Consejo Nacional Electoral y que en el próximo noticiero les vamos a informar punto por punto en qué consiste la reforma. Muchas gracias, queridas amigas, queridos amigos. Global Hoy con Alan Carney. Inevitablemente, la sombra de la guerra, que se vuelve cada día más tangible y ominosa, se ha vuelto el tópico dominante por su gravedad de los titulares de la prensa, de los análisis internacionales, inclusive de las conversaciones en reuniones familiares o de amigos. Y no es para menos. Dados los varios fracasos de las reuniones de cancilleres e incluso de los presidentes Putin y Biden, que no han dado los frutos esperados. La situación existente al momento en Ucrania es el más grave caso de confrontación en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Los 70 años de paz ininterrumpida, el más extenso periodo sin conflictos armados entre países europeos en al menos 1000 años de historia, se ven amenazados por la escalada militar y retórica que ha ido increciendo en la región de manera particular a partir del pasado mes de octubre. Las alarmas ya se habían disparado antes, en abril del año pasado, con la repentina concentración de importantes fuerzas militares rusas en la frontera con Ucrania, del orden de los 70.000 efectivos. Las inquietudes que esta concentración generó en su momento en Europa, Estados Unidos y en la propia Ucrania, fueron desestimadas por Rusia al reclamar su derecho a mover sus fuerzas militares al interior de su territorio como le pareciera mejor, sin deber explicaciones a nadie. Como al poco tiempo esas fuerzas se alejaron algo de la frontera, la tensión a su vez descendió. Está claro ahora que lo de abril fue nada más un ejercicio del presidente Putin para medir las reacciones de europeos y americanos, tal como ha venido haciendo desde 2008, cuando realizó su primer experimento, exitoso por cierto, de la desmembración de la ex República Soviética de Georgia, manipulando el tema de la discriminación y supuestos malos tratos a las minorías rusas en ese país. El paralelismo con los pretextos esgrimidos por Hitler hace 80 años
para incorporar a Austria al Tercer Reich primero y luego destruir a Checoslovaquia y engullírsela haciendo uso de la Carta de la Raza y del nacionalismo, al proclamarse como el paladín de los alemanes sudetes que sufrían bajo el yugo eslavo del gobierno checo, resultan muy evidentes, así como las cercanías ideológicas y prácticas entre Hitler y Putin. La nunca bien aprendida lección de actuar a tiempo contra los autoritarios y sus tácticas de bullying está pasando, como sucedió ya en 1938, una dolorosa factura a Europa y a los Estados Unidos. La claudicación de ingleses y franceses al firmar el vergonzoso Pacto de Múnich y darle carta blanca al líder nazi para desmantelar al Estado checo es sin duda una de las traiciones más lamentables que se han producido en la historia para con la fe en el compromiso de defender principios y valores democráticos. La memorable sentencia de Winston Churchill no deja de resonar con los años. El que se arrodilla para conseguir la paz se queda con la humillación y se queda con la guerra. Netflix ofrece una notable película al respecto, Múnich en vísperas de una guerra, muy recomendable como lección de lo que puede esperarse del apaciguamiento a los tiranos. Las sucesivas demostraciones de falta de voluntad política y diplomática para enfrentar y frenar los desmesurados apetitos de Putin lo han llevado a envalentonarse y actuar cada vez más audazmente. Tras aquel inicial experimento en Georgia, la receta fue refinada en 2014 al ocupar la península de Crimea, que, cuando la disolución del Imperio Soviético en 1992 correspondió al territorio de la República de Hungría, respaldando una declaración de independencia, evidentemente orquestada por Rusia, de una mayoría regional rusa, alentada y armada por el gobierno y los servicios secretos rusos. Al poco tiempo, en un referéndum realizado ya bajo la ocupación militar, el resultado, como es habitual en las dictaduras, favoreció abrumadoramente, el 97% nada menos, a la incorporación de estos independientes al Estado ruso, dejando en claro lo burdo de la jugada. El objetivo evidente era quedarse, de angas o de mangas, con el puerto de Sebastopol, la principal base naval soviética en el Mar Negro, arrendada a Rusia por Ucrania tras la disolución de la Unión, arriendo que muy probablemente no habría sido renovado por el nuevo gobierno ucraniano. Putin aprovechó la oportunidad para montar el mismo modelo de bomba de tiempo en la zona oriental de Ucrania, en la cuenca minera del Donetsk, conocida como el Donbass, una de las principales zonas industriales de Ucrania, creando un movimiento separatista prorruso al que arma y entrena para mantener una guerra larvada con el gobierno de Ucrania que ya dura 8 años y ha causado más de 14.000 víctimas, entre las cuales se cuentan casi 300 por el derribo del avión de Malaysia Airlines, abatido por separatistas prorrusos con un misil antiaéreo ruso que el gobierno ruso proporcionara a los rebeldes. La exhaustiva investigación de especialistas holandeses no deja lugar a dudas sobre las circunstancias y las responsabilidades de los separatistas y de las Fuerzas Armadas rusas en el terrible atentado. Como es habitual, tal como en los varios casos de envenenamiento a los opositores del régimen con Novichok, el exclusivo veneno neurotóxico desarrollado por la KGB, únicamente fabricado por laboratorios militares rusos, el gobierno ruso se declara ciego ante el uso de sus misiles y de sus venenos, e ignorante de cómo habrán llegado a manos de asesinos y terroristas. Las tímidas y poco trascendentes respuestas europeas y americanas a estas acciones por parte de Rusia son las que han llevado las cosas al presente brete.
Rusia se victimiza al hablar de un imaginario cerco, cuando es ella la que moviliza más de 120.000 soldados, miles de tanques, aviones y misiles, cercando, ella sí, a Ucrania, desde sus bases militares y navales en la capturada Crimea al sur, desde Rusia al este, y aprovechando unas muy oportunas maniobras militares con su títere vecino Bielorrusia desde el norte. Lo ridículo de las declaraciones rusas sobre el supuesto cerco de la OTAN se demuestra con una mirada al mapa. El perímetro fronterizo de Rusia, el terrestre tan solo, es de 20.000 kilómetros y sus fronteras con países miembros de la OTAN no llegan a 750. Esto es algo menos del 4% de sus fronteras. Si se incluyen las marítimas, algo más del 1%. Con semejante argumento, Rusia plantea un ultimátum a la Unión Europea y a Estados Unidos, exigiendo que se borre la historia de los últimos 30 años, que la Unión Europea y la OTAN se retiren al statu quo ante de la liquidación del Imperio Soviético, que se comprometa a no desplegar tropas en los ex-estados satélites soviéticos de la Europa del Este, hoy día estados soberanos que por sus propias decisiones y conveniencias se han unido a la Unión Europea y a su alianza defensiva, ya que, en la práctica, los expulse de la OTAN. Se trata de exigencias que Rusia sabe son inaceptables. El formularlas implica un total desinterés por ninguna solución que no sea la de la fuerza, expresada sea en una invasión en toda regla o en una desestabilización del gobierno ucraniano para ubicar algún títere como Lukashenko en Bielorrusia, o proseguir desmembrando a Ucrania, reconociendo a los separatistas prorrusos del Donbass. Como la opción diplomática tan solo fue para Rusia una cortina de humo, como que la opción diplomática tan solo fue para Rusia una cortina de humo, una maskirovka, como la llaman ellos. Muchas gracias. Editorial. Mirar de frente, Monseñor Julio Parrilla, El Comercio. Hay que mirarlos de frente, de forma humana y digna, sin dejarnos envolver por ideas o sentimientos excluyentes. Ya es triste que a una persona tengamos que clasificarla como pobre, descartada o improductiva. Eso no debería ser normal. Lo normal sería que toda persona, por el hecho de serlo, viviese con dignidad. Mirar de frente es algo más que sostener la mirada, lo cual podemos hacer bien sea por orgullo, ira o por desafío. Mirar de frente es reconocer la realidad, valorarla e integrarla en nuestra vida, renunciando así a la cultura de la indiferencia y del descarte. Quizá por eso tendemos a ver sin mirar, a no complicarnos demasiado la vida. La tía Tálida, que siempre refunfuñaba cuando los pobres acudían a la hora del almuerzo, solía decir: ver siempre causa dolor. Por eso, el primer paso de una pedagogía liberadora es ver la realidad, para poder juzgarla y comprometerse con ella. Condición previa para subir ese dinamismo es salir de la propia burbuja y construir entre todos un mundo más fraterno y justo. Solo entonces la solidaridad deja de ser una carga pesada y una amenaza. Los intereses de la geopolítica tampoco consienten a los pueblos mirar de frente a los migrantes y a los refugiados. Nos vemos y nos hemos vuelto expertos en levantar muros y alambradas, en promover políticas migratorias infames. Hay un proverbio que dice: donde sopla el viento del cambio, unos construyen murallas y otros molinos de viento. Puede que algunos vean en mis palabras un cierto reproche, pero si insisto en el tema de la pobreza, es porque vivimos en un país empobrecido, con una evidente inequidad, con pobrezas nuevas, alentadas por la ausencia de empleo, la precariedad laboral, la falta de servicios públicos de calidad y la poca inversión productiva.
Guste o no, son cosas que hay que mirar de frente. Monseñor Julio Parrilla, El Comercio. Los Maestros, editorial de Ramiro Ruiz. Desde hace más de medio siglo no dejé en ningún momento de leer diario El Comercio. Más que las noticias, concentraba mi atención en la página de opinión. En aquel tiempo encontraba los artículos de Raúl Andrade Moscoso. Manejaba el lenguaje claro, elegante y demostró capacidad de oficio. De él descubrí su cólera afilada y penetrante. En los artículos de Jaime Chávez Granja leí el rechazo de lo vulgar y superficial. Escribió sus ideas rotundamente opuestas al populismo, que tuvo amargas y trágicas experiencias en países de Europa y Latinoamérica. Gonzalo Bonilla, conocido como el Negro Bonilla, periodista de investigación y opinión. En El Comercio escribieron los Picapiedra, Pedro y Pablo. El humor de Bonilla permitía reflexionar sobre lo que encubría el poder o pretendía presentarse como el poder íntegro. Bonilla se burlaba con carcajadas sinceras. Alejandro Carrión escribió en periódicos y revistas desde su adolescencia hasta convertirse en el periodista más leído e influyente del Ecuador. El periodismo político de Carrión enfrentó a la demagogia, a la negación de las libertades y a las tendencias y conducta pública de ciertas siluetas conservadoras y fascistas. Culminó su trayectoria como columnista de diario El Comercio de Quito desde 1979. Edmundo Rivadeneira, uno de los intelectuales más brillantes que dio el Ecuador, arrasó a los bufones de la política y la cultura, bichos camaleónicos, algunos de ellos sobrevivientes de sus ofensas, aún juegan en el poder de reemplazo. No se publican más los artículos de Simón Espinosa Cordero. Toda su vida buscó expresar su pensamiento, sus opiniones, su manera de ver lo que ocurre en el país, sobre todo en la política. Los lectores compartíamos su aguda manera de criticar a quienes ejercen el poder. Por su fuerza y humor y su conocimiento de la cultura y la historia, ha sido perseguido, agraviado, calumniado, atacado por la intolerancia del poder. Pero, hace algunos meses atrás, no se publicaron más a los columnistas como Susana Cordero, Diego Araujo Sánchez, solo por nombrar algunos de los más brillantes escritores del diario. Seguiremos leyendo a Enrique Echeverría, Miguel Rivadeneira, Ernesto Albán, Monseñor Julio Parrilla, Marco Antonio Rodríguez, Lolo Echeverría, Milton Luna y las nuevas firmas. Los vacíos intelectuales y afectivos que dejaron los columnistas no se conseguirán cubrir. Hace algunos días apareció la noticia en un diario de alcance nacional que el diario había sido vendido a un mexicano. Ángel González, conocido como El Fantasma, es dueño de la empresa. Los trabajadores del Comercio denunciaron que la empresa no les paga a 270 trabajadores y que el arreglo con los despidos y mediaciones siguen en curso. La empresa dijo a los ex trabajadores que ellos firmaron y se comprometieron a no iniciar demanda alguna. Un acuerdo extraño para las leyes ecuatorianas. Los representantes del Fantasma y Ramiro Rivera, su abogado político en Quito, dejaron a los trabajadores sin opciones. O firmaban renunciando a sus derechos laborales o no recibirían los pagos. ¿Qué es esto? Manipulación, mentira, estafa, soborno. El país espera que la familia Mantilla piense en los fundadores Carlos y Jorge y honre el trabajo, la visión y la honradez por el bien del país. Tienen el deber de salvar la pesadilla de un fantasma, experto en quebrar empresas en Centroamérica y ahora en nuestro país pequeño y centro del planeta. Artículo de Ramiro Ruiz. Quito, soñar no cuesta nada. Ruth Hidalgo, 4 Pelagatos. Como era de esperarse, la carrera por la alcaldía de Quito arrancó muy temprano. Ya comenzaron a circular sondeos que buscan medir cuál es el nivel de aceptación de algunos posibles candidatos. Las redes sociales también se han unido en este empeño y ya circulan propuestas, planes
y posibles proyectos para Quito. Es importante estar conscientes de que la ciudad de Quito está pasando por un momento bastante crítico en varios aspectos y necesita que, a su cabeza, se coloque a un administrador experimentado en la gestión pública. Urge conocimiento técnico para afrontar los problemas relacionados con la seguridad ciudadana, la salud, la sostenibilidad ambiental, la movilidad, mecanismos de participación ciudadana, la agilidad en los procesos, entre otros. De lo que hasta ahora se puede avisorar, otra vez se tendrá una cantidad significativa de candidatos. Se podría decir que, calculando a ojo de buen cubero, al menos 10 personajes se ven como precandidatos. Si esto es así, se volvería a repetir el escenario funesto de las últimas elecciones seccionales. Enorme dispersión, ningún acuerdo político que busque alianzas entre partidos y, consecuentemente, una autoridad electa con un bajísimo porcentaje de votos y sobre todo con escasa legitimidad. La administración saliente dejó muy mal parada a Quito con una herencia de desatención y abandono, pero sobre todo de corrupción. Esa fue una administración que le quitó a la ciudad la posibilidad de destacar como la capital del país y además agravó las complejidades económicas y sociales que ya tenía. Sumado a esto, la contradicción y la contracción en la economía por la pandemia acentuó la mala gestión del anterior alcalde y limitó las acciones del actual burgomaestre. Por lo tanto, urge levantar a Quito. Para hacerlo, se debe buscar un candidato o candidata de alto perfil, alguien que además de ser un profesional con conocimiento de la gestión pública, acredite una trayectoria limpia y esté en capacidad de construir un plan ejecutable de recuperación de Quito con visión de futuro, sostenible e incluyente. Pero que haya una decena de precandidatos es una mala noticia, desde todo punto de vista, y eso obliga nuevamente a colocar en el debate algunas consideraciones que son importantes para que sean tomadas en cuenta. Es legítimo que quiteños que se vean a sí mismos como líderes locales quieran ayudar a Quito a través de su participación política. Están en su derecho. No obstante, sería mucho más noble y les ahorraría a ellos mismos tiempo y recursos si logran reunirse entre ellos para evitar la tan peligrosa dispersión, agruparse por tendencias y consensuar un gran pacto por Quito. No es recomendable ni positivo que se vuelva a tener 4 candidatos por la centroizquierda, 4 por la centroderecha, 2 de la izquierda, 2 de la derecha. Lo racional debería ser que cada corriente lleve a cabo una suerte de primarias y luego, quien más posibilidades reales tenga, sea el de consenso que los represente. De esa forma, los quiteños tendrían pocos candidatos, pero con tendencias políticas definidas, y así sería incluso mucho más fácil construir propuestas eficaces y debatirlas en foros públicos. Esa posibilidad pinta como una forma muy civilizada de canalizar inteligentemente y con madurez política la participación por tendencias. De esa manera, aparte de hacer un enorme favor a la ciudadanía, darían una señal única de interés por la ciudad, mejorando sin duda la democracia y el ejercicio de la política. Evidentemente, la aplicación de una metodología como la que se propone dejaría por fuera aquellos perfiles de menor posibilidad. Pero lo que debería impulsarse es que, a través de este pacto por Quito, quienes no se vean favorecidos suficientemente con el apoyo de la ciudadanía para ser candidatos, se deberían comprometer a reforzar la gestión del candidato de su tendencia en caso de resultar electo. Se requiere alta convicción política, alta convicción democrática para un proceso como el que se propone. Sin embargo, podría ser la solución viable para evitar repetir los errores del 2019. Una propuesta ambiciosa, sin duda, pero que debería ser acompañada por la sociedad civil. Puede verse compleja al inicio, pero es inédita y exitosa si se logra. Soñar no cuesta nada. Ruth Hidalgo, 4 Pelagatos.
Créditos al 1%, artículo de Vicente Albornoz, publicado en Diario El Comercio. Mucha gente puede pensar que el plan del gobierno de conceder créditos a microempresarios al 1% y de hasta $5,000 es una medida totalmente populista. Esta columna va a argumentar que no es así y que esta política podría producir suficientes efectos positivos como para justificar su costo. Empecemos por el costo. La idea es prestar hasta $100 millones a una tasa del 1% a pequeños productores rurales. Aquí lo que se está subsidiando es la tasa de interés. Para calcular el tamaño del subsidio, habría que ver a qué tasa se está dando créditos comparables que, obviamente, no sean de chulqueros. Y parecería que en el mercado de créditos de instituciones sin fines de lucro, operaciones similares están alrededor del 16%. En otras palabras, se está subsidiando 15 puntos porcentuales. Si se va a prestar 100 millones, entonces el subsidio será de 15 millones al año, bajo el supuesto de que no hay una cartera incobrable superior al usual. Los beneficios de esta política es que de alguna manera reactivará las labores productivas de personas que actualmente son pobres y les dará un poco de oxígeno a ellos y a sus familias. Es importante señalar que esta es la única opción que tienen esos pequeños productores de reactivarse por un crédito. La alternativa a ese préstamo es el chulco con sus tasas impagables y heterodoxos métodos de cobro. Y no suena absurdo que un gobierno con más de 30,000 millones de gasto destine 15 a algunos de los productores más pobres de zonas especialmente deprimidas del país. Otro beneficio de esta idea es que le compra paz al Ecuador, al mostrar un poco de solidaridad en un país que no se caracteriza por enfocar su gasto público en los más pobres y que ha destinado miles de millones para mantener la gasolina, el diésel y el gas con precios bajos. Nuevamente, que 15 millones vayan a más de 20,000 personas vulnerables, tampoco suena absurdo. Artículo de Vicente Albornoz, publicado en Diario El Comercio. El Plop de la noticia con Andrés Castillo. Martes 25 de enero del 2022. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la noticia. Quiero contarles que el día de ayer comparecí a la Comisión de Garantías Constitucionales y de Derechos Humanos para hablar acerca del pedido de amnistías que han hecho algunos grupos sociales que se reconocen como luchadores sociales y que sobre pretexto de aquello pueden destruir ciudades, pueden incendiar edificios públicos, pueden meterse en negocios particulares, pueden dañar las cosechas del resto, etc. Ellos, que se dicen defensores de los derechos humanos, son justamente aquellos que durante octubre del 2019 nos llenaron de terror. Y no solamente a la ciudad de Quito, sino al país. Ambato sin agua, pozos petroleros cerrados, Quito sitiada, cerradas las vías, sin transporte público, suspendidas las clases, es decir, una violación reiterada y permanente de los derechos humanos de los demás, de la mayoría, de los que queríamos trabajar. Muchos de ellos, estando de acuerdo con la posición del movimiento indígena, no estaban en condiciones de estar 13 días parados a su suerte. Y ahora están llevando adelante un proceso de amnistías a través de los cuales se quiere que esas personas sean olvidadas en lo suyo. Sobre esto ya hemos conversado otros días atrás. Hoy día, yo quiero contarles que en mi intervención les dije con absoluta franqueza que tengo miedo de que no se logre entender el sentido de mis palabras, puesto que para muchos de los miembros de la comisión y para los líderes del movimiento indígena, cualquier intervención que se haga en el idioma castellano puede ser entendida como alejada a los principios constitucionales. Según el señor Issa y el señor Vargas,
Ellos no pueden rendir versiones en la fiscalía, ni dar declaraciones, ni ser investigados si no se los hace en su lengua madre, es decir, en quichua. Por lo tanto, en el Ecuador, aquellos que delinquen tienen la garantía de que si no son hablados en su lengua materna, es decir, en quichua, no son culpables de nada. Eso no puede entenderse como un buen manejo de la cosa pública, no, claro que no. Aquí más bien lo que tenemos es que llevar adelante un proceso a través del cual todos seamos iguales ante la ley. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Plog de la Noticia. Hasta mañana. Amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos mañana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Telesucesos Quito. En Instagram, @telesucesos_. En Twitter, @telesucesos29. En YouTube, Telesucesos HD. Y en nuestra página web, www.telesucesos.net. Recuerden que este espacio informativo llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. La mejor educación para tu niño de preescolar. Si usted está buscando dónde su niño debe ingresar y que le garantice luego el acceso a las principales unidades educativas del país, Preescolar El Parque es la solución. Comuníquese al 0997 37 20 81. Que pasen bien, hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.